recibirá el próximo gobernador o gobernadora, también las alcaldías que recibirán los próximos alcaldes o alcaldesas. Y por eso estamos con Jaime Dunn aquí, analista financiero, precandidato en algún momento a la elección presidencial. Jaime, buenas tardes. ¿Qué tal el panorama electoral hasta esta tarde? Bueno, es un gusto ver que la gente esté votando. Es un acto importante. Y además el voto es básicamente el único instrumento que nos queda en democracia, digo yo. El mismo proceso electoral creo que puede tener muchos cuestionamientos de la forma en que está hecho. Una ley 026 armada para un masismo, y ojalá sea la última vez que vamos a elecciones con ese instrumento jurídico. Pero lo más importante es que se ejerce el voto y los candidatos tomen conciencia de que el verdadero poder es el de la gente a través del voto, y si el que gane va a recibir ese voto, esa confianza, es una entrega de poder ciudadano coyuntural y temporal para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de la gente. Ahora, Jaime, están compitiendo para llegar a instituciones que no tienen tampoco mucha plata. Así es. Entre todas las gobernaciones, aproximadamente 5.000 millones de bolivianos. Mira, tenemos una situación compleja, obviamente. Hay un déficit fiscal de cerca de 5.000 millones de dólares, que este presupuesto del 2026 parece se reduce a 3.000 millones, pero es un hueco fiscal. El país es altamente centralista, 85% de los recursos se manejan en el gobierno central, y apenas queda un 15-20% para gobernaciones, alcaldías y universidades principalmente. Es decir, las regiones son las que menos recursos tienen, y por lo tanto sufren siempre de entrada este tema de la falta de recursos. Ese centralismo ha hecho de que un gobernador, un alcalde, se encuentre no en una situación de hacer necesariamente 100% de su tiempo gestión municipal o gestión en la gobernación, sino se vuelve alguien que anda mendigando por recursos al gobierno central, y se vuelven unos administradores de la escasez. Si unos 3.500 millones de dólares más o menos en gobernaciones es el presupuesto, obviamente tremendamente bajo, porque unos 2/3 además de los ingresos de las gobernaciones vienen por el IDH, un IDH que se ha reducido casi en 70%, ¿no? Entonces los recursos son muy pocos. Y cuando yo veía las candidaturas y las promesas que hacen, claro, esta realidad económica, este centralismo, este déficit fiscal, esta falta de recursos públicos y por supuesto falta de recursos en las regiones, hace que tú tengas candidatos que prometen cosas que no tienen financiamiento. Sí. ¿Hay algunas gobernaciones quebradas, Jaime? Mira, yo te diría que sí hay gobernaciones con situaciones muy complejas, como la de Tarija, por ejemplo, que gran parte de sus ingresos ha sido el IDH. Y el tema es por la inflexibilidad del gasto, que mientras los ingresos del IDH han caído, los gastos se han quedado en niveles muy altos, y no solo eso, los niveles de deuda que se heredan de gobiernos anteriores, de gobernaciones anteriores. Esas deudas siguen vigentes, y eso obviamente hace que se pongan las finanzas públicas en situación muy crítica. Y en general a nivel municipal también. Enseguida te voy a preguntar de los municipios, pero por decir las gobernaciones, ¿qué debe hacer el próximo gobernador de cualquiera de estas gobernaciones, de las 9? Son realidades probablemente distintas algunas, pero hay un elemento común, la falta de recursos. Mira, yo creo que no solo un gobernador, sino en general, tengo que mencionar el tema de alcaldías. Sí. Todos los gobiernos regionales tienen que, por primera vez, creo yo, ponerse de acuerdo de que la definición de aquí en adelante tiene que ser cuánto centralismo va a seguir existiendo en Bolivia. Yo creo que tienen una agenda común, gobernadores, asambleístas, concejales y por supuesto los alcaldes, de sentarse ante el Estado y decirle: el centralismo se acaba. Empecemos a descentralizar, porque no es posible de que tengas autonomías en la Constitución que son de papel, cuando tienes en realidad un centralismo fiscal secante, total y absoluto, y llegas a un punto donde, por supuesto, si no tienes recursos, nunca vas a poder hablar realmente de autonomía. En esta campaña entró la propuesta 50-50. ¿Ese es el camino o no? ¿O es muy incompleto? Creo que es un buen inicio.
todavía es una propuesta, creo, incompleta, porque cuando hablamos de 50-50, la mayoría de los candidatos hablaba del 50-50, que van a pelear del 50-50, pero no creo que estén seguros de qué significa 50% en dinero, ¿no es cierto? Especialmente hoy en una situación tan crítica en las finanzas públicas. Pero no solo se trata de dinero, se trata de atribuciones, Tufi. Tampoco sirve que se te den más recursos, pero para gastar cada centavo tengas que pedir permiso al gobierno central. Y no hay que hablar tanto de pacto fiscal, sino de competencia fiscal. Competencia entre regiones por el tema tributario, por el tema fiscal, la generación propia de ingresos y cambiar la figura de cómo se ha planteado el Estado hasta el día de hoy. Ahora, ¿están obligados alcaldes y gobernadores a achicar el déficit fiscal, a reducir, en todo caso, si los hay, a recortar gastos? Bueno, definitivamente. Y ¿sabes qué? No es que les dan a escoger, se lo achican. El centralismo es tal que se achica desde la Plaza Murillo. Una de las cosas que hay que poner en evidencia ante la población es que la reducción del gasto en muchos casos ha sido mucho más profundo en las regiones que en el mismo Estado central. Es decir, el Estado central más bien ha capturado recursos de las regiones para seguir con su gasto centralista. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que cambiar en Bolivia, y ojalá las nuevas autoridades pongan en agenda un interés común más allá del tema ideológico, partidario o lo que sea. Hay un tema en común: el fin del centralismo en Bolivia, y es el momento de empezar a discutir. Ahora, con la reducción de los ingresos por el IDH, ¿qué alternativa tienen las alcaldías y las gobernaciones? ¿Mejorar sus ingresos por impuestos o qué? Así es, tienen que ver, por eso viene el tema de una competencia fiscal, atribuciones, porque no como ahora que te dan responsabilidades sin fondos, sin recursos. Es el momento de discutir borrón y cuenta nueva y ponerse de acuerdo entre todos los bolivianos qué atribuciones deben tener las regiones, cuáles van a ser sus fuentes de recursos y cuáles van a ser los mecanismos por los cuales van a generar sus propios recursos bajo un ambiente de pacto fiscal. Cada región es diferente a otra, cada uno puede tener un planteamiento diferente, pero hasta que no nos sentemos los bolivianos a empezar a hablar de eso, lamentablemente el centralismo y la idea del pacto fiscal va a seguir dando vueltas por 10, 20 años más, ¿no es cierto? Y eso no debemos dejar que suceda. Ahora, ¿el crédito internacional puede ser otra alternativa o no? El crédito internacional viene esencialmente al gobierno central, y de ahí el gobierno central asigna dependiendo las obras que se hagan. Pero mira, el centralismo de nuevo es tan grande que en el tema de inversión pública, 3 bolivianos de cada 4 bolivianos los gasta el gobierno central, ni siquiera las regiones. Entonces, todo el endeudamiento, todo el crédito que se tenga va esencialmente para apoyar y financiar ese centralismo. Por eso es muy importante que todos los créditos que está obteniendo el gobierno ahora, más allá de derecho, que yo no soy amigo de estos créditos, pero ojalá sean para financiar la reforma estructural del Estado. Si los créditos vienen para ayudar a cambiar Bolivia y no simplemente para seguir gastando y haciendo las mismas obras que siempre se hace, van a ser créditos de alguna manera que van a repercutir en hacer un cambio de fondo a la forma en que funciona el Estado boliviano. Si entra dinero de afuera, que sea para financiar el cambio, la reestructuración y los fundamentos de una nueva patria, de un nuevo país donde el centralismo se haga historia. Gracias. Sea historia. Gracias, Jaime, por el análisis. Gracias. En esta jornada electoral, análisis económico, pero tenemos más información.